Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, con frío. Con frío. Estamos en la ola, hombre, no ha sido lo de Madrid, pero aquí estamos llegando. La verdad es que también. nos ha pillado todo un poco de imprevisto y no estamos acostumbrados a tanto frío en Málaga, pero bueno. Pero bueno, a ver, parece que en los próximos días estaremos mejor, a ver qué tal se da la semana. Oye, quiero decir antes de empezar que estamos estrenando micrófono, en concreto el tuyo. Sí, regalito de Reyes. Si tenemos algún problema, que nos disculpen, pero yo creo que con las pruebas que hemos hecho está todo correcto. Yo creo que irá bien, que es Yo nuevo y lo sí, estamos estrenando, así que esperamos que eso mejore el sonido. Bueno, el sonido era bueno ya, pero... Eso. Pero en ese interés por seguir mejorando y por dar la mejor calidad en todo. Que sigamos creciendo, eso sí, eso. en el podcast. Hoy vamos a cumplir una promesa, porque habíamos dicho muchas veces que íbamos a hablar sobre este tema, así que ya no nos queda otra que saldar esa deuda que teníamos con los oyentes para contar la historia del cementerio inglés. Sí, es que además era absolutamente necesario porque es uno de los lugares más bonitos de Málaga. Yo creo que todo el mundo le tiene muchísimo cariño y en algún u otro momento, si no entrar, se habrá pasado por esa puerta majestuosa de la avenida de Pries, donde se esconde como una pequeña joya artística e incluso botánica el cementerio. Y bueno, hoy vamos a atravesar esa verja y vamos a adentrarnos en los secretos y en la historia del cementerio inglés. El cementerio inglés, o los cementerios ingleses, mejor dicho, tienen una cultura como mucho más viva que los cementerios en España. Y el cementerio inglés es uno de estos casos, que tiene un nivel artístico y monumental muy importante. Sí, para ellos es muy importante toda esa simbología funeraria y lo viven de otra manera. Lógicamente, además, eso se sabe, que la cultura de cada país, las costumbres funerarias sí que marcan mucho también esas manifestaciones culturales posteriormente en su camposanto, y el cementerio inglés indudablemente es uno de ellos. De hecho, está declarado bien de interés cultural, lo declaró la Junta de Andalucía en el año 2012 y bueno, y así se ha conservado a lo largo de los años, ahora con esa protección especial que garantiza que podamos seguir disfrutándolo muchísimos más años. Hay una frase que dijiste tú en el artículo, que como siempre dejamos en la nota del podcast, que me encantó. Y es que decías que el cementerio inglés entierra, pero no olvida. Sí, absolutamente. Y me gustó muchísimo. De hecho, invito a leer el artículo porque, bueno, un poco contando los entresijos del podcast, yo siempre me documento con la información que tú escribes en los artículos de Sur, añado algo más, pero este en concreto, el del cementerio inglés, lo he disfrutado mucho. O sea, me gustó mucho el artículo. Sí, porque además es un lugar que, ya decía yo, que es muy querido y sobre todo también que ha estado... Bueno, a pesar de las vicisitudes y de los problemas que han podido surgir durante años de conservación, pero es un cementerio que está muy cuidado, está muy atendido por la Fundación Cementerio Inglés, y realmente con el hermano, ¿no? El cementerio de San Miguel de Málaga, que también es una promesa desde aquí que iremos a visitarlo en próximos podcasts. Yo creo que son dos joyas auténticas que tenemos en Málaga y que merece la pena descubrir, a pesar de que todavía, Curro, haya cierta reticencia al tema. Yo creo que los españoles y los andaluces en particular tenemos cierta reticencia a disfrutar de esa parte de la historia que representan los cementerios, ¿no? Por ejemplo, ir al cementerio San Miguel de Málaga es hacer un recorrido histórico por toda esa huella de las grandes familias de Málaga, conocidas y menos conocidas, ¿no? Hemos hablado ya aquí mucho en los podcasts, los Larios, los Heredia, los Loring. Es que es fascinante ir por los mausoleos, por esa calles del Camposanto, incluso desde el propio suelo, ¿no? Y en el cementerio inglés ocurre algo bastante similar. Yo creo que son joyas que hay que reivindicar, que quizás todavía no están suficientemente integradas en ese circuito cultural que en Málaga está muy centrado en los museos y que merece la pena disfrutarse, ¿no? En ambos lugares, además, se celebran actividades en momentos puntuales del calendario, actividades dramatizadas de asociaciones culturales que de manera desinteresada muestran esa historia de los cementerios y son absolutamente fascinantes. Hoy vamos a hablar de algunas de ellas del cementerio inglés, que yo estoy absolutamente convencida que van a enganchar a los que están al otro lado. Desde luego. Y la visita a los cementerios no es tanto por lo museístico y lo artístico, que también, sino porque hay muchas historias, algunas más conocidas y otras más desconocidas,
que son muy interesantes. Y una de ellas es la que tú empiezas contando en el artículo, que es la de Violet, que no sé si quieres contarla porque es genial. Sí, la pequeña Violet. De hecho, cuando yo fui al cementerio, yo ya lo conocía, pero bueno, ese día que ya se acababa de nombrar bien, se acaba de declarar bien de interés cultural, bueno, pues digo, venga, vamos al cementerio inglés un poco a hablar de todas esas historias enterradas pero no olvidadas, ¿no? Y una de las tumbas que a mí particularmente más poderosamente me llamó la atención era esa pequeñita tumba de mármol de Violet, que era un bebé que en el año 59 que nació y que murió al mes de vida, ¿no? Entonces, bueno, el epitafio de los padres es absolutamente delicado y doloroso a la vez, porque hace esa analogía con el nombre de la bebé y lo que viven las violetas, ¿no? El epitafio en concreto es lo que viven las violetas en referencia a esa corta vida que tuvo su hija. Y la verdad es que una de las tumbas, no sé, a mí me impresionó, sí, fue emocionante. Desde luego, es así. Hay una curiosidad que a mí siempre me llama la atención del cementerio inglés, y es que parece que el tiempo atmosférico también es inglés allí. Cuando entras hay como más frío, ¿verdad? Yo creo que el microclima de la botánica que abriga y que envuelve al cementerio, y sí que es cierto que hay una atmósfera bastante curiosa en el cementerio inglés. Desde luego que sí. Vamos a meternos ya en terreno y vamos a hablar con Jaime Aguilera, que es el vicepresidente del patronato de la Fundación del Cementerio Inglés de Málaga, y nos ha contado esto sobre el origen del cementerio inglés. Pues el origen del cementerio inglés viene de la costumbre, la costumbre católica de que en la España de Fernando VII, de principios del XIX, no se podía enterrar a los no católicos en los cementerios, entonces se tenía que enterrar de noche y en un lugar no sagrado. Generalmente en Málaga era en las playas. Se abandonaban los cadáveres y entonces pues al final terminaban siendo pasto de alimaña o de perros salvajes, y aquella costumbre le llamó poderosamente la atención al cónsul británico en aquella época, William Marr, que le pide un terreno al gobernador civil para que pueda enterrar a los súbditos ingleses y a los no católicos. Entonces se le cede un terreno en el camino de Vélez, que da origen a lo que hoy es el cementerio inglés. Eso lo convierte en el cementerio inglés cementerio protestante o no católico más antiguo de la península ibérica, porque estamos hablando de finales de 1831. Hablaba Jaime que es el cementerio inglés más longevo, más antiguo de la península. Y esto lo decía porque ha habido otros cementerios más antiguos, tanto en Menorca como en Canarias. O sea, pero igualmente a nivel peninsular sigue siendo un cementerio muy antiguo. Sí, en el caso del cementerio de Málaga, además es fascinante como cuenta, ¿no? Esa historia del primer morador de Robert Boyd, que ya hemos hablado de él en otro podcast anterior, en el caso de la Plaza de la Merced, de el único hombre del grupo de Torrijos que no pudo ser enterrado con ellos, porque enterrado bajo el obelisco de la Plaza de la Merced, porque era anglicano, ¿no? Entonces las costumbres de la época no permitían que se compartiera suelo sagrado a alguien que no profesara la religión católica. Imagina lo que tenía que ser el tema de enterrar a las personas en la playa y que quedaran a merced ahí de la inclemencia meteorológica, incluso de, como dice Jaime, ¿no?, de la alimaña y de los perros. Y esto entronca muy bien con una parte, con la parte primitiva del cementerio inglés, que es absolutamente deliciosa y que te hace ver muy bien cuál era ese origen, porque en la parte superior del Camposanto, junto a la tumba de Robert Boyd, es una pequeña zona que está acotada por unos muros blancos, y en el interior esas tumbas están recubiertas con conchas, con conchitas de mar y otros elementos que recuerdan, que hacen ese guiño, ¿no?, a la forma de enterrar que se tenía en la playa, y que además antiguamente también se utilizaban ese tipo de adornos de la playa, conchas, piedras, para adornar y para embellecer las tumbas, ¿no? Pero esa parte en concreto del cementerio da una imagen bastante significativa de lo que eran los enterramientos, y se han convertido casi en el símbolo del cementerio inglés, ¿no?, esas tumbas de conchas. Si alguien quiere saber más sobre Robert Boyd o sobre la historia de Torrijos, como dice Ana, ya hemos hecho un capítulo sobre ellos. Vamos a dejar en las notas del podcast un enlace a ese capítulo para quien quiera escucharlo, porque
es una historia súper interesante y que está directamente relacionada, obviamente, con Robert Boyd, como decimos. Así que lo puede visitar quien quiera. Hay dos grandes historias que hemos tratado y que también nos llevan al cementerio inglés. Una es esta, la de Robert Boyd y Torrijos, y otra segunda, que es el último capítulo precisamente, el del Hospital Noble, porque precisamente José Guillermo Noble también está enterrado en el cementerio inglés, ¿verdad? Sí. Al final termina, lo que hemos hablado muchas veces, Curro, al final la historia termina siendo circular, ¿no? Y Noble efectivamente está enterrado en el cementerio inglés y está enterrado además cerca de los marineros que perecieron en la catástrofe del buque alemán el Gneisenau, que fueron atendidos muchos de ellos en el propio Hospital Noble. Pues comentábamos el otro día que un poco la idea y el afán de Noble cuando sus descendientes pusieron en marcha el hospital es que pudieran ser atendidos los náufragos y las personas que llegaban a puerto y que estaban enfermas, que pudieran ser atendidos en un lugar específico. ¿Quién le iba a decir que unos años después de abrir sus puertas, pues bueno, ese Hospital Noble se convertiría en el epicentro de la gestión de la tragedia que representó el naufragio del Gneisenau en 1900 en el puerto de Málaga, ¿no? Los hombres, los 40 fallecidos en ese naufragio, marineros alemanes, están enterrados en el cementerio inglés junto con el capitán de la fragata. Y bueno, y siempre un poco se cuenta la anécdota cuando hacen esas dramatizaciones de las que hablábamos antes en el cementerio, sobre todo por Halloween, que son muy curiosas. Yo desde aquí animo a la gente a que si tienen oportunidad, y si podemos todo, exactamente. Una vez que pase toda esta desgracia del coronavirus, de que se reactiven esas visitas, las de Halloween son fascinantes porque bueno, te guían muy bien por el cementerio inglés, por esa historia y un poco por esas leyendas, ¿no? Que dicen que en determinadas noches ese capitán de fragata sale de su tumba, porque está enterrado en una tumba diferente a la de sus marineros, en busca de sus hombres, ¿no? Que desde luego, bueno, es muy interesante y yo me muero por hacerlo, porque es que desde luego... Sí, merece la pena. No, hace años que no voy, de verdad, ¿eh? O sea, sé que no debo hacerlo, pero hace años que no voy. Y además lo tenemos cerca, porque está en un lugar muy céntrico. Por eso está muy, muy cerquita y hay que ir. Antes de meternos en más personajes que están enterrados, me gustaría aclarar que no todos los que están enterrados allí son anglicanos o protestantes, ni mucho menos. O sea, que a día de hoy hay enterrado allí gente de todas las creencias. Sí, hay de todas las creencias. De hecho, es un cementerio que está caracterizado... A pesar de que en el año 1831 efectivamente abriera sus puertas por esa petición del cónsul inglés de William Mark de que realmente los fallecidos de religión anglicana o protestante tenían que tener un enterramiento digno, ¿no? Digno y similar a las condiciones en las que se realizaban los enterramientos católicos, pero es un lugar donde en aquella visita no me decía el guía que al final la eternidad parece que pone a todos de acuerdo, ¿no? Y que al final se caen esas fronteras de religiones y todo. De hecho, uno de sus más ilustres moradores, que era Jorge Guillén, que está enterrado allí, era agnóstico. Él no tenía previsto el tema de ser enterrado en un cementerio religioso como tal, independientemente de la religión, pero sí descubrió, más cerca de lo que él pensaba, un lugar que además también lo pusiera en contacto con el mar, ¿no? Cuando vio que ese lugar existía, que además estaba en Málaga y que estaba en el cercano cementerio inglés, pues no lo dudó y se convirtió en uno de los más ilustres moradores, ¿no? Está enterrado allí con su mujer. Encontró un punto de concordia a nivel religioso también, en el que sentirse a gusto y muy cerca del mar, como tú dices. Sí, al final se trata de encontrar ese terreno, ¿no? Para el entendimiento y en el cementerio inglés indudablemente lo hay. Hace años ya que no se entierran cuerpos como tal, que no hay enterramientos de tumba, hay aproximadamente 1 millar, y ahora lo que se ha venido haciendo en los últimos años por esa falta de espacio es el tema de los columbarios, ¿no? El depósito de la ceniza. De hecho, hablábamos antes del primer ilustre morador, que fue Robert Boyd, el compañero de Torrijos en la causa liberal, y el último fue otro de nuestros grandes. Hace relativamente poco se depositaron allí las cenizas de uno de nuestros mayores y más queridos dramaturgos, como fue Miguel Romero Esteo. Desde luego merece la pena mencionarlo también. Hay también otra persona muy reconocida, un matrimonio de hecho muy reconocido que también está enterrado, y es el caso de Gerald Brennan.
Sí, justo. Uh-huh. Gerald Brennan llegó un poco después a ese lugar ya para disfrutar de la vida eterna. Antes fue enterrada su mujer, Gamel Woosley, uh-huh. y bueno, también comparten espacio en el cementerio inglés. La historia de Gerald Brennan también fue un poco curiosa porque él cuando falleció decidió donar su cuerpo a la ciencia. Entonces, bueno, ahí hubo un tiempo en el que al margen de estar en esa facultad de medicina para que se investigara con su cuerpo, también fueron reclamados esos restos por parte de otras 2 localidades que también lo consideraban como suyo, ¿no? La Alpujarra y Alhaurín, y finalmente se decidió que Gerald Brennan pues descansase en el cementerio inglés, y lo hace efectivamente acompañado de su mujer, de Gamel Woosley, que también fue una gran escritora, quizá un poco tapada y en segundo plano por la grandeza de su marido, ¿no? Del historiador. Déjame retomar que antes hablamos justo de Jorge Guillén, y precisamente en la tumba de Jorge Guillén hay una curiosidad, hay una inexactitud, mejor dicho, que no sé si quieres comentar, Ana, si te apetece, si sabes de lo que te estoy hablando. Y es precisamente que la fecha de la muerte no es la correcta. Sí, efectivamente, porque Jorge Guillén pone que murió un mes de enero cuando en realidad lo hizo un mes de febrero. Ese error, ¿no? en la lápida hace que se piense que murió un mes antes. Unos errores que, como nos ha dicho Jaime Aguilera cuando hemos hablado con él por teléfono, se repetían en diversas tumbas, y que no deja de ser pues otra curiosidad del cementerio inglés. Hay otra persona relevante también, que aunque seguramente sea menos conocida por el malagueño de a pie, también es muy, muy interesante y muy relevante, como es el caso de Marjorie Grice Hutchinson, que era una economista británica que se asentó en Málaga y que en sus últimos años, de hecho, cuidó del cementerio inglés. Sí, fue una de las grandes mecenas y de las grandes cuidadoras del cementerio inglés, una mujer muy importante. También hay parte de su legado en la propia Universidad de Málaga, y allí comparte terreno, ¿no? Uh-huh. Y comparte descanso con el resto de compañeros anglicanos. De hecho, leía, porque yo no lo sabía, que ella tenía una gran finca en la zona de San Julián, la cedió a la Universidad de Málaga, y hoy es un centro de estudio que lleva su nombre. Sí. O sea que... Por eso parte de ese legado está compartido con la Universidad de Málaga, efectivamente. Hay otras historias también de ocupantes del cementerio, que aunque son menos ilustres, menos conocidas, también son muy curiosas, y Jaime Aguilera nos cuenta alguna de ellas. Hay muchas curiosidades. Hay la historia de Renata, por ejemplo, a mí me gusta mucho. Es una alemana que vive en una casa que todavía existe exactamente igual, que se ve muy bien desde el Paseo Marítimo, y que comparte cartel con Greta Garbo en el cine mudo. Ella después se va a vivir a Alemania, su hermano muere en la Segunda Guerra Mundial en un bombardeo, pero ella ya siendo mayor expresamente deja en su testamento que quiere volver al sol de su infancia. Y entonces la familia decidió enterrarla curiosamente con todo el mausoleo familiar que sigue estando en la parte alta del cementerio. Y bueno, no hemos conocido, sin embargo hay fotos de ella junto a Greta Garbo, junto a su hermano, que también era actor de cine mudo. Son historias menos conocidas, pero que a mí me resultan muy, muy curiosas. O como un buzo, tenemos al principal buzo de la Segunda Guerra Mundial, incluso escribió un libro, se hizo una película, y terminó jubilado en la Costa del Sol y está enterrado allí. O por ejemplo el que construyó el castillo de Bilbil, que la gente piensa que Bilbil es una referencia árabe, y no, es mucho más prosaico. Lo inició la construcción un americano, William, y la terminó su hijo William. El apócope de William en inglés es Bill. Entonces el castillo de Bilbil es castillo de William and William, castillo de Bill. Animamos desde luego a todo el mundo a visitarlo, porque está abierto, y de hecho Jaime nos ha insistido en que recordemos el horario de visita, que a día de hoy es de lunes a viernes de 9 a 3 y fines de semana y festivos de 10:30 a 3. Y a los malagueños solo nos cuesta 3 euros, o sea que desde luego es un precio muy módico para poder visitarlo. Merece la pena que incorporemos, como decíamos antes, esa oferta de los cementerios históricos que además tenemos en Málaga y que podemos disfrutar a nuestro itinerario habitual por la ciudad. Desde luego. Y les aseguro que no se van a arrepentir. No, merece muchísimo la pena, de verdad que sí. Así que ya nos queda despedirnos y recordar que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy @currofs_.
Y yo soy @AnaPérezBrián. Y vamos a agradecer muchísimo, como hacéis ya siempre, que compartáis esto, que lo mandéis por WhatsApp, vuestras redes sociales, por donde Sí, queráis. la verdad es que nos encanta sentir esa interacción de gente que está al otro lado y, bueno, sentir también que al final esto es un proyecto un poco de todos, ¿no? Y que lo hacemos grande entre todos, entre nuestra humilde aportación y también vuestras sugerencias, todas nos ayudan y todas suman. Pues así es. Pues Ana, muchas gracias, como siempre. Gracias a ti, Curro, como siempre. Y la semana que viene hablamos. Muy bien. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.